¿Te has sentido perdido en la inmensidad de la Biblia? ¿Has buscado respuestas a preguntas existenciales que parecen no tener solución? Hoy vamos a explorar un versículo que muchos intentan ocultar. Un versículo tan poderoso que transforma vidas. Un versículo que, dicen, no quieren que veas este versículo bíblico. Prepárate, porque este viaje a través de la palabra de Dios te sorprenderá. Este versículo nos habla de la fidelidad inquebrantable de Dios, un atributo divino que se manifiesta incluso en medio de la oscuridad más profunda. La historia que vamos a compartir contigo es una prueba contundente de su inmutable amor. Recuerda, la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. La historia de Job es un ejemplo perfecto de la fidelidad divina. Y Job, un hombre justo y temeroso de Dios, sufrió una tragedia tras otra, la pérdida de sus bienes, la muerte de sus hijos y una enfermedad terrible que le cubrió de llagas. Sus amigos, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber pecado y provocado la ira de Dios. Imaginen la angustia, el dolor inmenso, la incomprensión que debió sentir. ¿Cómo podría un hombre, tan recto ante los ojos del Señor, sufrir tanto? Su desesperación refleja el dolor profundo que el sufrimiento físico y emocional puede causar. Pero, a pesar de todo, Job se aferró a su fe, clamando a Dios por justicia y comprensión. Aunque no entendía el porqué de su sufrimiento, es en este contexto de dolor inmenso y profunda incomprensión que la fidelidad de Dios se vuelve aún más impactante. La perseverancia de Job, a pesar del sufrimiento, nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros demostrar nuestra fe cuando enfrentamos la adversidad? Job se preguntaba constantemente el porqué de su sufrimiento, una pregunta que muchos de nosotros también nos hacemos ante las pruebas de la vida. El dolor y la enfermedad no son fáciles de comprender, parecen ser una prueba demasiado grande para la fe humana. La lucha interior de Job, entre la desesperación y la confianza en Dios, nos refleja a nosotros mismos en muchas situaciones difíciles. La desesperación es un sentimiento humano y comprensible. Sin embargo, la respuesta de Job a Dios, a pesar de su dolor, es el reflejo de una fe inconmovible. Él creía en la justicia de Dios, incluso cuando no podía verla. Este desafío genuino que Job enfrentó nos invita a reflexionar sobre nuestra propia resistencia espiritual. ¿Cómo respondemos nosotros cuando la vida nos golpea? ¿Nos aferramos a nuestra fe a pesar del sufrimiento o nos dejamos vencer por la desesperación? Recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios está con nosotros. A pesar de la insistencia de sus amigos en que sus sufrimientos eran una consecuencia de sus pecados, Job nunca negó su fe. Su perseverancia en la fe, su constancia en la oración y su persistente aferrarse a la esperanza fueron la base de su fortaleza en la adversidad. Finalmente, la respuesta de Dios llegó, no en forma de explicación lógica de su sufrimiento, sino en una manifestación de su poder y gloria. Dios no responde a Job con las respuestas que él esperaba, pero le revela su grandeza y su poder inmenso. Esta es una lección importante para nosotros. A veces Dios no nos da las respuestas que buscamos, sino que nos fortalece para enfrentar las dificultades. La manifestación de Dios en la vida de Job no fue una solución a sus problemas, sino una demostración de su amor y su poder inagotable. Esta es la clave para entender la fidelidad divina. La historia de Job nos enseña que la fe no elimina el sufrimiento, pero nos da fuerza para enfrentarlo. A menudo buscamos respuestas fáciles y explicaciones lógicas para el dolor, pero la realidad es que la vida a veces nos presenta desafíos que superan nuestra capacidad de comprensión. El llamado de Job, su clamor a Dios, su profunda introspección ante el dolor, son todas lecciones valiosas para nosotros. Él nos muestra que la fe verdadera es la capacidad de seguir creyendo, aun cuando el dolor es profundo.
Su experiencia es un espejo donde podemos ver nuestros propios desafíos y la manera en que Dios, en su fidelidad, nos sostiene en los momentos más difíciles. Esta conexión profunda con la experiencia de Job nos permitirá, en la próxima parte, profundizar en el versículo que muchos intentan ocultar. El versículo que no quieren que veas, este versículo bíblico. El sufrimiento de Job, tan profundo y tan devastador, nos muestra la fragilidad humana y la grandeza de la fe inconmovible. Este hombre, despojado de todo lo que poseía, encontró consuelo en la promesa de Dios. Su historia nos recuerda que el valor de la fe radica en la confianza incondicional en Dios, incluso en ausencia de una explicación lógica para el dolor. Reflexionar en la fidelidad divina nos ayuda a comprender cómo Dios, a pesar de las circunstancias, sigue siendo fiel a sus promesas. El silencio de Dios, en ocasiones, puede ser más profundo y más poderoso que cualquier respuesta que podamos imaginar. El sufrimiento de Job nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo respondemos nosotros a los momentos de silencio o incomprensión de Dios? ¿Cómo mantenemos nuestra fe en medio de la adversidad? Job, en su desesperación, se cuestionaba la justicia de Dios, pero en medio de su dolor, su fe no se quebró. Él clamó a Dios, no por una solución a sus problemas, sino por una comprensión de su amor y su justicia. Esta actitud de buscar la presencia de Dios en medio del sufrimiento es un ejemplo para todos nosotros. En la búsqueda de esa presencia se encuentra la fuerza para perseverar. Pero, ¿cuál es el secreto de Job? ¿Qué lo mantuvo aferrado a la esperanza aún en medio del dolor abrumador? En las próximas secciones analizaremos profundamente el no quieren que veas, este versículo bíblico, y desentrañaremos el misterio que lo envuelve. A través de la historia de Job, descubrimos que la verdadera adoración no se basa en la ausencia de sufrimiento, sino en la fe inquebrantable en medio de la adversidad. Es en el silencio y en la oscuridad donde podemos encontrar la luz de la presencia divina. Dios no promete una vida sin dolor, pero sí promete su compañía incondicional en medio del dolor. Recordar la fidelidad de Dios a Job nos permite comprender que Él siempre está presente, incluso cuando no lo sentimos. Y esta verdad nos lleva a la reflexión: ¿cómo cultivamos una fe tan sólida como la de Job? ¿Cómo podemos mantener nuestra conexión con Dios incluso cuando las circunstancias nos agobian? Esto nos acerca al descubrimiento del versículo secreto. La fidelidad de Dios se manifiesta en su amor inquebrantable, un amor que trasciende la comprensión humana. No se trata de un amor condicionado por nuestras circunstancias o por nuestro comportamiento, sino de un amor incondicional y eterno. Este amor inquebrantable es la base de nuestra fe y la fuente de nuestra esperanza. Este amor nos da fuerzas para enfrentar las dificultades. La fidelidad de Dios, vista a través del sufrimiento de Job, nos prepara para profundizar aún más en este tema. Recuerda que en la lucha contra la adversidad, la fe es nuestro escudo protector. El versículo que muchos buscan ocultar, que se ha convertido en una búsqueda viral con el título "No quieren que veas", este versículo bíblico, habla de la perseverancia de la fe. ¿Qué significa realmente perseverar en la fe? Perseverancia no es simplemente resistir el dolor, sino seguir caminando con Dios, incluso cuando no entendemos su plan. Es mantener la esperanza viva, aun cuando la oscuridad nos rodea. La perseverancia en la fe implica confiar en la promesa de Dios, incluso cuando no vemos señales de su intervención. Este versículo, envuelto en misterio, nos invita a buscar la verdad en las Sagradas Escrituras. No se trata de un versículo mágico que soluciona todos nuestros problemas, sino de una profunda verdad espiritual que nos transforma.
Desentrañar el misterio de este versículo secreto requiere de oración y una búsqueda profunda del conocimiento de Dios. Es un llamado a la introspección, a la reflexión profunda y a un compromiso genuino con la palabra de Dios. Muchos han intentado ocultar este versículo, pero la verdad siempre sale a la luz. La búsqueda de este versículo, que se ha convertido en viral, refleja un anhelo profundo por la verdad y la esperanza. Este deseo por la verdad nos muestra una necesidad espiritual inherente al ser humano. La búsqueda de este versículo es en sí misma una prueba de fe, un desafío a la búsqueda de la verdad y la fuerza de la fe. Recuerda que la fe no es una fórmula mágica, sino una relación personal con Dios. Cultivar una fe sólida requiere tiempo, esfuerzo y una constante búsqueda de la verdad. No te desanimes ante los desafíos que se te presenten. La verdad se encuentra en la constante búsqueda de la palabra de Dios. Invito a todos a reflexionar y a buscar una relación más profunda con el Señor. El versículo que muchos llaman "no quieren que veas", este versículo bíblico, nos llama a la reflexión personal. No es una fórmula para la prosperidad, sino un llamado a la fidelidad en medio de la adversidad. Es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, incluso en nuestros momentos más difíciles. Busca en tu corazón la verdad de este versículo. Recuerda, la fe verdadera se manifiesta en la acción. Después de conocer este versículo, ¿cómo vas a aplicar su mensaje en tu vida diaria? Comparte tu experiencia con nosotros. Únete a nuestra comunidad y comparte tu testimonio. Comparte este mensaje con alguien que necesita un poco de esperanza. La historia de Job y la búsqueda del versículo secreto nos invitan a una vida de fe profunda y genuina. No te limites a escuchar esta historia. Deja que transforme tu corazón. Reflexiona sobre cómo la fidelidad de Dios te ha acompañado en tus momentos de dificultad. Déjate guiar por su amor incondicional. Este viaje a través de la palabra de Dios ha sido una exploración de la fidelidad divina, revelada a través de la historia de Job y el misterioso versículo. Recuerda que Dios siempre está contigo, incluso en la oscuridad. Su amor es incondicional y su fidelidad es inquebrantable. Para fortalecer tu fe y profundizar en la palabra de Dios, te invito a que te unas a nuestro grupo de estudio bíblico. Encontrarás apoyo, aliento y un espacio para compartir tu experiencia con otros creyentes. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras que te ayudarán a fortalecer tu relación con Dios. La búsqueda de la verdad y la fidelidad a Dios es un camino continuo. No te rindas en tu búsqueda de la comprensión de su amor y su plan para tu vida. Recuerda, Dios está contigo en cada paso del camino. Comparte este video con tus amigos y familiares para que juntos podamos crecer en nuestra fe. La próxima vez que te sientas perdido o desanimado, recuerda la historia de Job y la poderosa verdad del versículo que muchos intentan ocultar. Deja que la fidelidad de Dios te guíe y te dé la fuerza para superar cualquier obstáculo. Que Dios te bendiga.